Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos nuevamente en un audio video del canal Shenhan Forage Alta Magia. Estamos a fecha 1 de marzo del año 2022. En el día de hoy vamos a inaugurar una nueva sección, ¿sí? En el canal, el cual vamos a hablar de la importancia de las plegarias y o requerimientos a los seres espirituales. Como así también se dará a lo largo de la sección, no solo los motivos o las formas, sino que se darán ejemplos de pedidos, rogatorias, plegarias, para ambos senderos de culto, tanto el sendero derecho como el sendero izquierdo. ¿Sí? Se tocará lo que son especialmente ángeles y demonios. Pero bueno, ustedes si tienen otro tipo de culto pueden adecuar una oración y llevarlas a los y adecuarlas justamente a los espíritus con los cuales ustedes habitualmente interactúan, ¿sí? Eh, el tema de las oraciones o las plegarias es un tema bastante recurrente en el practicante de alta magia, ¿sí? Porque desde que comenzamos hasta que finalizamos una liturgia, estamos en plena oratoria, ¿sí? Y justamente la oración termina siendo parte de una oratoria, ¿sí? Estamos manifestando externamente lo que es una intención, ¿sí? Un requerimiento, evidentemente con un llamamiento al ser espiritual en primera instancia, luego vendría el requerimiento o la rogatoria, y luego finalizamos, hacemos el desenlace de la liturgia también a través de una oratoria, ¿sí? Que es la despedida cordial del espíritu. Y reitero, independientemente de qué sendero sea. Bueno, la pregunta es, ¿por qué oramos habitualmente? Bueno, en realidad, abriendo esta nueva sección del canal, vamos a iniciar este audio video sobre lo que tiene que ver justamente con las plegarias a los espíritus, desde el por qué lo hacemos, cómo lo hacemos, cuándo lo hacemos y dónde hacerlo. Y les reitero, vamos a ir dando las rogatorias o plegarias que se aconsejan para cada sendero, ¿sí? Daremos en definitiva muestras de oratorias efectivas, de requerimientos, de pedidos efectivos en ambos caminos, ¿sí? Bueno, para ir más al eje temático del presente audio video, vamos pues, a referirnos a la oración propiamente dicha, ¿sí? O sea, la oración puede ser algo en cierto modo dudoso y puede ser diferente de persona a persona, porque hay personas que oran por diferentes razones justamente, e incluso de diferentes maneras. Pero habitualmente basta decir que la oración es una práctica que ayuda al ejecutante o al magista a sentirse más cerca de la inteligencia divina con la que está trabajando, sin importar de qué sendero oculto sea dicho espíritu o entidad o ser. Muchas veces las personas usan la oración como un medio para pedir algo, evidentemente, a lo divino, algo que necesitan o requieren. Esto podría ser inteligencia, experiencias, tanto físicas como espirituales. Podría ser un requerimiento para solicitar fuerza emocional, mental, física. O dinero, si es que necesitamos una pequeña suma de dinero extra por alguna circunstancia que se pudo haber acaecido justamente en nuestras vidas. Entonces necesitamos que llegue a nuestras vidas una pequeña suma de dinero para solventar tal o cual cosa. O lo que sea que las personas oren cuando sienten que necesitan algún aporte o intervención divina, ¿sí? O sea, el razonamiento del por qué las personas oran puede variar, es bastante variado, el abanico es muy grande. Por supuesto, si ustedes pertenecen a alguna de las religiones abrahámicas,
obviamente van a sentir cierto rechazo, ¿sí? Porque las religiones abrámicas tienden a tener una cierta aversión a lo que es la oración. Y eso evidentemente es entendible para quien entiende justamente del por qué. A menudo la oración, especialmente, y no es por discriminación ni nada, no viene por ese lado, ¿sí? Pero habitualmente una oración, especialmente de carácter cristiano, es casi una equivalencia o equivale a hablar una y otra vez de uno mismo y manifestarse uno mismo a ese espíritu como un ser indigno, no el espíritu, sino nosotros, ¿sí? Y buscar, vamos a poner un ejemplo, el más común porque prácticamente la gran parte del planeta es cristiano, y buscar evidentemente, por ejemplo, a Jesús para que Él resuelva evidentemente todos nuestros problemas. Una de las frases más cotidianas que se me puede llegar a venir a la cabeza es Jesús toma las riendas de mi vida, por ejemplo, ¿no? Algo que en realidad termina manifestando a Jesús, que, o sea, que me estoy rindiendo y que sea Él quien lleva adelante mi existencia, ¿sí? O sea, es como rendirse ante la vida, ante los avatares de la vida, pero también tenemos que recordar que la oración en realidad no implica ni arrodillarse, ni postrarse, rendirse, y que uno puede pedir fortaleza, incluso al yo divino, tanto como uno puede solicitar a un ser divino sabiduría o guía ante determinadas circunstancias, ¿sí? O sea, podemos pedir eso, sabiduría o guía, a una fuente divina externa, ya sea un demonio, un ángel o cualquier otro ser espiritual, incluso el espíritu de un difunto. Entonces, como verán, el carácter de la oración es realmente importante, ¿sí? Porque toda la liturgia de cualquier practicante, de cualquier sendero o incluso de cualquier culto, viene a través de la manifestación, ¿sí? De la voluntad. ¿Y esto cómo lo hacemos? A través de la palabra. Algunos dirán, ¿y quién no tiene palabra? ¿Quién tiene algún tipo de limitación verbal, fonética, lo que fuese? Lo va a manifestar justamente a través de una oración de carácter mental, o incluso escrito, ¿sí? Porque uno con la mente puede llamar a un ser espiritual, ¿sí? Y puede requerirle, o sea, hacer un llamamiento, hacer un requerimiento y una despedida en forma mental, y también puede hacerlo a través de la escritura. Incluso podemos hacer mezclar ambas técnicas y aplicarlas. Podemos llamar a un espíritu, ¿sí? Y una vez que sentimos la presencia del espíritu, podemos comenzar a escribir una especie de carta, ¿sí? Que termina siendo en definitiva una oración, incluso con el nombre del espíritu, una bienvenida al espíritu, un requerimiento y un agradecimiento o despedida al espíritu. Después se procede a hacer algo, evidentemente, con esa carta, pero la liturgia es exactamente la misma, solamente que llevada adelante de un modo distinto. Entonces, como verán, la práctica de la oración, de hecho, es bastante aconsejable porque incluso podemos realizar oraciones de carácter mental, lo cual evidentemente va a llevar a una especie de estado mental inducido a través justamente de la oración o la plegaria mental, ¿sí? Por lo cual evidentemente es de mucho beneficio para el practicante, ejecutante o magista, ¿sí? Porque incluso es una especie de desarrollo o práctica de la meditación. ¿A través de qué? De la oración verbal o mental, ¿sí? Entonces tengan en cuenta esto, ¿sí? Del porqué, del valor, de la importancia de lo que es la, la oración. Básicamente, en definitiva, termina siendo la oratoria, ¿sí? Y la oratoria va a abarcar, ¿sí? Como si fuese un libro, una introducción, ¿sí? Un nudo y un desenlace, ¿sí? Y evidentemente en la introducción tenemos lo que es el llamamiento,
¿sí? Al ser espiritual. Una vez que sentimos la presencia, vamos a hacer lo que es el nudo el nudo del libro, si se quiere, en donde vamos a hacer el requerimiento, ¿sí? Y evidentemente luego habrá un desenlace que es el fin y evidentemente será la despedida a dicho espíritu. Esto es para hacerlo más ejemplificativo y más comprensible para todos, ¿sí? Recuerden que siempre tienen que tener una liturgia ya armada, preestablecida, ¿sí? Y ya pasada a limpio y en lo posible evidentemente sin errores, ¿sí? Tanto litúrgicos como en lo posible también errores ortográficos. Digo errores ortográficos para no dar a entender ciertas cosas que quizás no queremos dar a entender, ¿sí? Errores gramaticales especialmente. Bueno, esto es lo que quería expresarles respecto al por qué oramos, ¿sí? La importancia del por qué oramos. Y bueno, es a modo introductorio para esta nueva sección del canal Shenhan Forage, ¿sí? Este audio video va a ir en ambas listas de reproducción, tanto de demonios como de ángeles. Así que bueno, señores, señoras, chicos, chicas, espero que esta pequeña explicación, ¿sí? Esta pequeña reflexión les sea de utilidad a todos y cada uno de ustedes. Escúchenla y reescúchenla y vayan asimilando, ¿sí? Los conceptos, las palabras y lo que se desea transmitir a cada uno de ustedes. Todo sea por colaborar con esta comunidad y con los colegas, ¿sí? Donde quieran que estén. Les mando un cordial saludo, un gran abrazo y bueno, seguiremos ya en breve con más audios, videos o videos si es el caso. Un abrazo, bendiciones, salam.